Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Catalina de Alejandría. Catalina fue una jovencita noble de la ciudad de Alejandría. Por ser cristiana, quiso consagrarse completamente como esposa a Cristo y por esto rehusó el matrimonio. Cuenta una leyenda que reunieron a 50 filósofos para que la convencieran de la falsedad del cristianismo. Pero ella respondió con sabiduría, dejándolos desconcertados. Protestó contra las persecuciones que sufrían los cristianos y por esto fue decapitada. Es patrona de los jóvenes y de los filósofos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Con Jesús en el altar nos ponemos cada día porque creemos que el amor puede transformar la vida. Cristo nos enseña a ser grano de trigo en la tierra que es sembrado con dolor, pero goza en la cosecha. Desde el corazón de Cristo haremos un mundo nuevo. Solos no tiene sentido nuestro camino, pero unidos sí lo lograremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos colocamos ante el Señor humildes y penitentes y le pedimos perdón por todas nuestras faltas y pecados. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor y Dios nuestro, concédenos vivir siempre con alegría bajo tu mirada, ya que la felicidad plena y duradera consiste en servirte a ti, fuente y origen de todo bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Lectura del primer libro de los Macabeos. El rey Antíoco recorría las provincias de la meseta. Allí se enteró de que en Persia había una ciudad llamada Elimaida, célebre por sus riquezas, su plata y su oro. Ella tenía un templo muy rico, donde se guardaban armaduras de oro, corazas y armas dejadas allí por Alejandro, hijo de Filipo y rey de Macedonia. El primero que reinó sobre los griegos, Antíoco, se dirigió a esa ciudad para apoderarse de ella y saquearla, pero no lo consiguió, porque los habitantes de la ciudad, al conocer sus planes, le opusieron resistencia. Él tuvo que huir y se retiró de allí muy amargado para volver a Babilonia. Cuando todavía estaba en Persia, le anunciaron que la expedición contra el país de Judá había fracasado. Le comunicaron que Lisias había ido al frente de un poderoso ejército, pero había tenido que retroceder ante los judíos y que éstos habían acrecentado su poder gracias a las armas y al cuantioso botín tomado a los ejércitos vencidos. Además, habían destruido la abominación que él había erigido sobre el altar de Jerusalén y habían rodeado el santuario de altas murallas como antes, haciéndolo como Bet-Sur, que era una de las ciudades del rey. Al oír tales noticias, el rey quedó consternado, presa de una violenta agitación, y cayó en cama enfermo de tristeza, porque las cosas no le habían salido como él deseaba. Así pasó muchos días sin poder librarse de su melancolía, hasta que sintió que se iba a morir. Entonces hizo venir a todos sus amigos y les dijo: «No puedo conciliar el sueño y me siento desfallecer. Yo me pregunto, ¿cómo he llegado al estado de aflicción y de amargura en que ahora me encuentro? Yo, que era un generoso y amado mientras ejercía el poder, pero ahora caigo en la cuenta de los males que causé en Jerusalén cuando robé los objetos de plata y oro que había allí y mandé exterminar sin motivo a los habitantes de Judá. Reconozco que por eso me suceden todos estos males y muero de pesadumbre en tierra extranjera». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me alegraré por tu victoria, Señor. Me alegraré por tu victoria, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón y proclamaré todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar himnos a tu nombre altísimo. Me alegraré por tu victoria, Señor. Cuando retrocedían mis enemigos, tropezaron y perecieron delante de ti. Encarmentaste las naciones, destruiste a los impíos y borraste sus nombres para siempre. Me alegraré por tu victoria, Señor. Los pueblos se han hundido en la fosa que abrieron. Su pie quedó atrapado en la red que ocultaron. Porque el pobre no será olvidado para siempre, ni se malogra eternamente la esperanza del humilde. Me alegraré por tu victoria, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y luego el tercero, y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente también murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer?
Jesús les respondió: en este mundo los hombres y las mujeres se casan, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan. Ya no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos en efecto viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien, y ya no se atrevían a hacerle preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué interesante a través de este evangelio, que era la ley del levirato, si moría uno, el hermano, hasta dejar descendencia. Pero lo importante es justamente cómo el Señor aquí nos define lo que significa la misma resurrección. Y lo más lindo es cómo nos dice, ¿verdad? Es un Dios de vivientes. La misma palabra resurrexi, resurrexi del latín quiere decir ñacapuá. La resurrexi del latín. Y que nosotros ciertamente después al castellano, ¿verdad?, lo utilizamos resurrección. Y esto es lo que nosotros necesitamos, es decir, esta vida nuestra, esta vida primero individual, personal, del encuentro con el Señor, encontrar el sentido, como siempre decimos, ¿quién soy yo? Ñañacapuá lleva, diga tú y la ñañacaintí siempre, diga tú ya lleva la ñamañá perudoto, sino que tenemos que mirar hacia arriba, hacia adelante, proyectarnos, se dice Ubea. Y desde ahí también entender que la resurrección, incluso hay muchos otros pasajes que nosotros encontramos tanto en el Antiguo Testamento también, pero de una manera analógica que nosotros después, haciendo una exégesis, podemos decir, Ubea y Seina lleva a resucitar. Es decir, queridos amigos, con los valores, con los principios que el Señor nos regala, que nos da, nosotros podamos siempre fijarnos hacia adelante. Diga tú, entonces la lleco ya boy ya lleva, sino que ña puana, ña capuana, ape ña mombaretea lleva, porque es la única manera. La resurrección entonces significa esa vitalidad, esa fuerza. Y entonces por eso Jesús aquí le dice, fíjense, la resurrección aquí, porque no sabemos en realidad, nadie de los que murieron vinieron de nuevo a decirnos esto es así o esta es de esta manera, sino que es el camino de la fe que nos muestra, ¿verdad?, donde nosotros nos adherimos y decimos verdaderamente la vida de Dios, la vida de esta resurrección se tiene que ver aquí ahora. Es la comunidad la que tiene que resucitar. Como les estaba diciendo, por ejemplo, Ezequiel cuando habla famoso de estos huesos secos, entonces después nos muestra cómo vuelven a retomar vida. Incluso nosotros aquí cuando vino el Papa San Juan Pablo II ahora, se hizo el famoso en el León Condú, ¿verdad?, el árbol seco. El árbol seco, ¿qué quería decir? Y justamente significaba un poco nuestra sociedad, nuestro Paraguay, el árbol seco, muerto, perseguidos, dictaduras, etcétera, etcétera. Pero también eso siempre lo podemos poner. Hoy también podemos mirar en qué parte de nuestra vida nosotros, o en qué momento, ¿verdad?, de nuestra historia nosotros podemos mirar y decir cómo estamos en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestra nación, ¿verdad? Si somos huesos secos, si somos árboles secos aún, ¿o será que hemos resucitado? Porque lo elemental y lo fundamental, como responde Jesús, les dice justamente, es un Dios de vivientes, es un Dios que se compromete con nosotros, aquí y ahora, mirar hacia adelante y hacer siempre el bien. Queridos amigos, pidamos esta gracia, abrir los ojos, esmerarnos todos y sobre todo hacer este camino de resurrección para nuestra vida, para nuestra sociedad, para nuestra familia, para todos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones.
A cada intención respondemos, Señor, renueva nuestra esperanza. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestra Iglesia, para que priorice la vida de oración y la participación de los fieles en las celebraciones litúrgicas, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y vivan la comunión con los demás, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por todos nosotros, para que siempre actuemos con sinceridad de corazón y superemos la hipocresía, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre, oremos al Señor. Señor, renueva nuestra esperanza. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado, Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor, sobre tu altar, mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor y mi futuro, lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos otorgue la gracia de servirte con amor y nos obtenga los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, a quien hiciste fundamento de todo y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos, el cual, siendo Dios, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz puso en paz todas las cosas. Y así, constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo el Señor es, Dios del universo. Santo, santo, santo el Señor es, Dios del universo. El cielo y la tierra están llenos de ti. El cielo
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Bone pastor panis mere, Iesus nostri miserere, tu nos pace, nos tuere, corpus Christi adoramos te. Buen pastor, pan verdadero, ten piedad, oh Jesús nuestro, apacienta tu rebaño. Jesucristo, te adoramos. Oración final. Después de haber recibido los dones pascuales, te pedimos humildemente, Señor, que la Eucaristía que tu Hijo nos mandó celebrar en su memoria, aumente la caridad en todos nosotros. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, que es auxilio de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,